Entonces a comenzar hoy con el capítulo 14 del libro Cial y Masking Fried Bayon y vamos a estudiar los movimientos periódicos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que hoy íbamos a estudiar un movimiento donde la aceleración no era constante? Ahora estudiamos un movimiento con la aceleración constante. En este caso es un movimiento con la aceleración no constante. Vamos a ver cómo varía la aceleración y por qué no es constante. Bien, primero definimos un movimiento periódico, ¿sí? A ver, ¿sí se escucha? Sí. Bien. Un movimiento periódico es aquel donde las variables se repiten a intervalos regulares, o sea que a una determinada cantidad de segundos, la velocidad, la aceleración, la posición siempre es la misma, toma el mismo valor. Por ejemplo, un movimiento periódico es el movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol. Ese es un movimiento periódico. En cambio, un movimiento oscilatorio, decimos que un cuerpo oscila o vibra cuando se mueve de forma periódica, o sea que es un movimiento periódico, en torno a una posición de equilibrio debido a fuerzas restauradoras. Un ejemplo es el péndulo, ¿sí? Yo tomo un péndulo, no sé si ustedes lo pueden ver, y lo aparto de la posición de equilibrio, el péndulo intenta irse hasta la posición de equilibrio, incluso va a la posición de equilibrio, que sería la vertical. Esa es la posición de equilibrio. Lo saco de la posición de equilibrio y va a la posición de equilibrio, pero cuando llega a la posición de equilibrio, adquiere una determinada energía y lo que hace es que esa energía lo lleve hasta el otro extremo. Y así empieza a oscilar, pasando siempre por un equilibrio y alcanzando un valor máximo para un lado y para el otro. ¿Sí? Otro ejemplo de movimiento oscilatorio es, por ejemplo, cuando yo tengo un resorte y en el resorte le aplico una fuerza o al extremo del resorte, lo que se denomina sistema masa-resorte, que es una masa, una masa unida a un resorte. ¿Sí? Esa masa unida al resorte yo la saco del equilibrio, tiro el resorte y empieza a oscilar. ¿Sí? Pasando por un equilibrio y yendo a un valor extremo de tracción del resorte y a un valor extremo de compresión del resorte. Evidentemente hay una fuerza restauradora, tanto en el péndulo, que es la componente del peso, como en el resorte, que es la fuerza elástica del resorte, hay una fuerza que trata de restaurarlo, que trata de llevar al cuerpo hacia el equilibrio. ¿Sí? A esa fuerza se le llama fuerza restauradora. Bien, eso es un movimiento oscilatorio. Otro ejemplo de movimiento oscilatorio, hay muchos ejemplos, pero otro es, por ejemplo, tener una esfera hueca, y sobre esa esfera hueca poner una bolita que vaya y hasta un extremo va y viene. ¿Sí? Va y viene hasta la altura máxima, pasa por el equilibrio y alcanza la altura máxima. Una boya que está en el agua sumergida y que se va hacia abajo, sube, baja y sube. Todos esos movimientos son movimientos oscilatorios, que a diferencia del movimiento circular o el movimiento de la Tierra, hay un equilibrio, pasan por un punto de equilibrio. Son movimientos periódicos con un movimiento pasando por una sección del equilibrio. Y lo que nosotros vamos a estudiar más precisamente es el movimiento armónico simple, que lo definimos como el movimiento más. El más es un movimiento periódico y oscilatorio, por ejemplo el péndulo, por ejemplo el sistema masa-resorte, ¿sí? Que se caracteriza porque la aceleración que adquiere el péndulo, la masa del péndulo o la masa del sistema masa-resorte, es directamente proporcional a la elongación, pero de sentido contrario. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es la elongación, pero vamos a definir bien qué es la elongación. Pero sabemos que en un movimiento armónico simple es un movimiento periódico, oscilatorio,
donde la aceleración no es constante, y es proporcional a la elongación, pero de sentido contrario. Es decir, que la aceleración va para la izquierda, la elongación va para la derecha, o al revés, ¿sí? Pero siempre son de sentido contrario. Ahí vemos el sistema masa-resorte, ¿sí? ¿En qué consiste un sistema masa-resorte? Que es el que vamos a utilizar nosotros hoy como ejemplo. La clase que viene vamos a ver el péndulo físico, el péndulo simple, pero hoy nos vamos a basar en el sistema masa-resorte. ¿Qué es? Un resorte que se mueve dentro del periodo elástico, que en un extremo, en este caso en el extremo izquierdo, está unido a una vertical, o sea, en ese punto no se puede mover, está unido ahí. En el otro extremo tiene una masa, está unido a una masa, que en este caso es esta esferita roja que ustedes ven, y no hay fricción, es un resorte ideal donde no hay fricción del resorte con la superficie del plano horizontal, ni hay fricción entre la masa y el plano horizontal. Si no hay fricción, esto va a estar oscilando indefinidamente, ¿sí? Bien. ¿Qué elementos vamos a tener en este caso? La elongación, que es lo que dijimos nosotros, que era proporcional a la aceleración y de distinto sentido. ¿Qué es la elongación? Es una distancia que se mide en metros o en centímetros. ¿Y desde dónde se mide? A partir de la posición de equilibrio. Fíjense ustedes, acá está señalado en el dibujo de arriba con una línea de eje largo y punto y eje largo, el equilibrio. ¿Qué sería ese equilibrio? Sería donde el resorte no está ni estirado ni comprimido. Entonces yo tengo el resorte en reposo. Marco el origen ahí. Ese punto es el origen, donde el resorte no está ni estirado ni comprimido. Sí, me preguntan, chicos, ¿eh? Me paran y me preguntan. Estiro el resorte una determinada longitud, ¿sí? Como lo ven acá, y digo que en esta posición está en la posición X. El X igual 0 es en el equilibrio, y el X positivo es para la derecha en este caso. Por lo tanto, yo voy a tener valores de X igual a 0, iguales a positivos, iguales a negativos. Los negativos serían del equilibrio hacia la izquierda, ¿sí? ¿Qué es lo que me determina? La posición de esa masa. Es lo que determina la posición X, que era la X cuando nosotros resolvíamos problemas de cinemática. Bueno, ahora mi posición está dada por la elongación. Obviamente que en este caso la elongación puede ser positiva, nula o negativa. Bien. ¿Qué es la amplitud? ¿Qué definimos la amplitud? Bueno, la elongación es X minúscula. La amplitud es A mayúscula. La amplitud es la distancia entre la posición de equilibrio y cualquiera de los extremos de la trayectoria. O sea, es el máximo de la elongación. O sea, si yo lo paro ahí, a ver si yo lo puedo parar ahí. No estoy pudiendo. Ahí, ¿ven? El máximo que alcanza sería por acá, por ejemplo. El máximo que alcanza es por acá. Entonces, esta distancia es la amplitud. Así es como yo determino la amplitud del movimiento. No importa que la amplitud sea un X igual a 10 o sea un X igual a menos 10. La amplitud va a ser siempre positiva. Va a ser siempre el máximo X positivo. ¿Sí? Es una de las constantes de este movimiento. Como no hay fricción, el cuerpo se va a mover de un X igual a un X igual a menos A. Siempre va a ir de menos A a A, de A a menos A. Así es como se está moviendo, en este caso, el cuerpo. Entonces ya definimos qué es la elongación y qué es la amplitud. ¿Se entendió? ¿Qué es la elongación y qué es la amplitud? Sí. Ahora vamos a definir vibración completa, oscilación completa. ¿Qué es una oscilación completa?
es el movimiento de ida y vuelta que efectúa recorriendo la trayectoria completa. O sea, el cuerpo da una oscilación completa cuando está en A, en X igual a A, pasa por X igual 0, va a X menos A, vuelve a X igual 0 y vuelve a X igual a A. Eso sería una oscilación completa. No tiene por qué empezar en A. Puede empezar en menos A, ir a 0, A y volver a menos A. Eso es una oscilación. ¿Sí? Cuando hace una trayectoria cerrada, que vuelve al punto donde inició. Eso determina una oscilación completa. ¿Qué es el periodo? El tiempo que transcurre durante una oscilación completa. O sea, el tiempo que va a demorar en ir de A 0, a menos a 0, hasta A. Eso va a ser el periodo. Como el movimiento que estamos estudiando va a tardar lo mismo ir de A a menos A que de menos A a A. Por lo tanto, el periodo, la mitad del periodo sería ir de A a menos A. Y un cuarto del periodo sería ir de A a 0. ¿Se entiende? O sea que de A a 0 es un cuarto de periodo. De 0 menos A, otro cuarto. De menos a 0, otro cuarto. Y el último cuarto, de 0 a A. O sea que son 4 tiempos iguales, que son un cuarto de periodo en hacer cada uno de esos trámites. Otra de las características de este movimiento es la frecuencia, que con F minúscula. La frecuencia es lo mismo que la frecuencia que vimos para el movimiento circular. ¿Sí? Nosotros bien hablamos de periodo y de frecuencia. En el movimiento circular, el periodo era el tiempo que tardaba en dar una vuelta completa y la frecuencia era la inversa del periodo. Bueno, acá el tiempo, el periodo lo llamamos al tiempo que realiza una vibración completa y la frecuencia es la inversa nuevamente del periodo. ¿Sí? Como es 1 sobre t y t se mide en segundos, la unidad es 1 sobre segundo, y se acuerdan ustedes que habíamos dicho que 1 sobre segundos era Hertz. ¿Sí? H minúscula Z, H mayúscula Z porque es un apellido. ¿Sí? Bien, entonces la frecuencia es esa. 1 sobre el periodo. La fuerza de restitución. Si nosotros pensáramos en este sistema masa-resorte, yo les pregunto a ustedes, ustedes tienen este sistema masa-resorte, ahí está en reposo. ¿Qué fuerzas actúan sobre ese cuerpo? Está apoyado sobre el plano horizontal. ¿Qué fuerzas actuarían sobre ese cuerpo rojo? Escucho. ¿El peso? La fuerza que le hace el resorte. Bien. Y la normal, si es que toca el piso, pero no. Sí, lo toca. Bien, y la normal. A ver si puedo subir un poquito el volumen para poder escuchar mejor. Ahí. Bien. Entonces tenemos la normal. Ahí me parecería que no está apoyado, pero sí, está apoyado sobre este plano horizontal. La normal, el peso y la fuerza que le hace el resorte. Cuando el cuerpo está a la derecha, la fuerza del resorte lo empuja hacia el equilibrio. ¿Sí? O sea, va para la izquierda. Cuando el cuerpo está a la izquierda, la fuerza del resorte lo empuja hacia el equilibrio. O sea, que las fuerzas siempre apuntan hacia el equilibrio. Por eso se llama fuerza de restitución o fuerza restauradora. Es la fuerza que intenta que la masa vaya al punto de equilibrio. ¿Sí? La fuerza es hacia el equilibrio y es opuesta al desplazamiento. El desplazamiento de la elongación es para allá o para allá, pero la fuerza va siempre para el equilibrio. Bueno, ¿y la aceleración? ¿Cómo será el sentido de la aceleración con respecto al sentido de la fuerza de restitución? Por la segunda ley de Newton. Por la segunda ley de Newton, la fuerza de restitución. A ver,
Vamos a repasar esto del diagrama de cuerpo libre. Si yo dibujo el diagrama de cuerpo libre de este cuerpo rojo, tengo normal, peso y fuerza de restitución. ¿Sí? Lo voy a dibujar por acá. Vamos a suponer que en esta posición, ahí está. Tengo el peso, vamos a cambiar de color. La normal y la fuerza de restitución. ¿Cuál es la resultante de todas esas? ¿Cuánto vale la resultante sobre ese cuerpo? ¿Cómo es el peso y la normal? iguales. Por lo tanto, la fuerza resultante, la voy a hacer bien gruesa, la fuerza resultante es así, en este caso. ¿Sí? Cuando el cuerpo está por acá, la fuerza resultante es así. Siempre la fuerza resultante, o sea, la fuerza de restitución, porque la de restitución es la resultante, la neta, porque las otras dos se anulan y otra fuerza no hay actuando sobre ese cuerpo. Entonces, fíjense ustedes que la fuerza de restitución siempre, como decíamos antes, apunta al equilibrio. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? ¿Qué relación hay entre la fuerza neta y la fuerza de restitución? Perdón, ¿qué relación hay entre la fuerza neta y la aceleración? Perdón, me equivoqué. Tienen la misma dirección. Tienen la misma dirección y ¿qué más? ¿Solo la misma dirección? Dirección y sentido. Dirección y sentido. Quiere decir que el sentido acá es así y el sentido acá es así. Igual que la fuerza neta que está en azul. Ahora, voy a dibujar en marrón la elongación, X. X acá es así. Y X acá es así. ¿Cómo es la elongación con respecto a la aceleración? ¿Cómo la elongación y la aceleración tienen distintos sentidos? ¿Sí? Esto dice que la aceleración es directamente proporcional a la elongación y va siempre en sentido contrario a ella. Y yo le agregaría que la aceleración tiene el mismo sentido que la fuerza de restitución, que la fuerza neta. ¿Estamos? Después vamos a profundizar esto. Por último, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Ahí está. Por último, vamos a borrar todo esto. Tenemos la frecuencia angular. La frecuencia angular no es la velocidad angular, se designa con la letra omega. ¿Sí? Se mide en radianes sobre segundo, pero es una característica, es una constante del movimiento. ¿Y a qué es igual la frecuencia angular? A 2pi veces la frecuencia. O sea que la frecuencia angular omega es 2pi por f. Y como f es 1 sobre t, la frecuencia angular yo la puedo determinar con 2 por pi sobre t o con 2pi f. Representa la rapidez de cambio de una cantidad angular. La rapidez de cambio de una cantidad angular. Y se mide igual que omega en radianes sobre segundo, pero no es una velocidad angular. ¿Sí? Es la frecuencia angular, es 2pi veces la frecuencia. Y esa va a ser una de las constantes de nuestro movimiento, igual que la amplitud. Van a ser las constantes de este movimiento. Bien. Vamos a analizar en profundidad el sistema masa-resorte. Fíjense. Ahí dijimos que estaba en equilibrio. Consideramos un bloque de masa M que se encuentra apoyado sobre un plano horizontal sin fricción, de modo que solo puede desplazarse en la dirección horizontal. El bloque está unido al extremo de un resorte ideal perfectamente elástico y de masa despreciable, que puede estirarse o comprimirse. El extremo izquierdo del resorte está fijo y el derecho está unido al bloque. ¿Sí? Ese es el sistema masa-resorte. Elegimos un eje horizontal X con origen en la posición de equilibrio y sentido positivo hacia la derecha. ¿Bien? Consideramos X, BX, AX y FX como las componentes respecto a ese eje de la posición, de la velocidad, de la aceleración y de la fuerza que puede ser
Como son componentes, F, X, BX, AX y X pueden ser positivas o pueden ser negativas. ¿Sí? Son componentes. Y aquí tenemos un equilibrio donde tenemos valores positivos y negativos de X. Y si BX va para la derecha es positivo y si va para la izquierda es negativo. ¿Estamos? Bien. Entonces ahí tenemos la posición de equilibrio. El equilibrio es 0 y ahí la partícula está en X igual en X. ¿Qué fuerza tenemos? Lo que dijimos antes, la normal, el peso y la fuerza de rozamiento. La fuerza de restitución, perdón. ¿Sí? Para definir el movimiento tenemos que calcular su ecuación que relacione la posición con el tiempo. O sea, nosotros teníamos una ecuación X en función del tiempo para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Decíamos que X era igual a X0 más B0X por T más un medio de AX por T cuadrado. Esa era la ecuación del movimiento, la ecuación posición en función del tiempo. Para un movimiento que se movía con una aceleración constante, si no, no era válida. Ahora este cuerpo no se mueve con aceleración constante, yo quiero encontrar la ecuación X en función de T. Vamos a intentar encontrar una ecuación que me determine X igual tantos T. ¿Sí? Bien. Para eso vamos a relacionar la segunda ley de Newton con la ley de Hooke. ¿Se acuerda cuando nosotros estudiamos Hooke? ¿Qué decía Hooke? Decíamos que en el periodo elástico, los cuerpos se deformaban proporcionalmente a la fuerza que le aplicábamos. O sea que si yo aplicaba el doble de fuerza, obtenía el doble de deformación. Bien. En este caso, como la fuerza va, fíjense en el ejemplo del diagrama de cuerpo libre, la fuerza va para allá y el X en esta posición, ven que el X está para allá y la fuerza está para allá. El X y la fuerza tienen sentido contrario. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la fuerza X es proporcional a K por X, pero a menos K por X. ¿Por qué? Porque la fuerza tiene un sentido y X tiene un sentido opuesto, siempre, siempre. Entonces, ¿qué decimos? Que la fuerza K, por la ley de Hooke, es menos K por X. ¿Dónde K qué era? ¿Qué era el K ese que nosotros utilizamos? ¿Cómo lo definimos a ese K? ¿Cómo qué cosa? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los resortes que hablamos del K? ¿Qué era el K? La constante. La constante. Constante. Sí, era la constante elástica del resorte. ¿Sí? Que se acuerdan que yo dije que para determinar la constante elástica del resorte, no sé si se acuerdan ustedes, yo lo que hacía era tomaba un resorte, marcaba donde no estaba ni estirado ni comprimido. Le colgaba un peso al resorte, le colgaba un peso y el resorte se estiraba. ¿Sí? Medía cuánto se había estirado, 10 milímetros. Bueno, el peso del cuerpo dividido los 10 milímetros en la unidad del sistema internacional me daba la constante elástica del resorte. Eso lo hacía con varias fuerzas, con varios pesos, y veía que siempre me daba lo mismo ese valor K, o muy parecido, o muy similar. Bien, esa era la constante elástica del resorte. Entonces la fuerza X no es una fuerza constante, porque si X es la fuerza Fx, la fuerza de restauración que hace el resorte. Si X es 0, ¿cuánto vale la fuerza de restauración? 0. 0 porque está en el equilibrio. ¿Cuál es el valor máximo de la fuerza de restauración? Cuando X alcanza A. Cuando X es la mitad de A, la fuerza de restauradora es la mitad. Por eso nosotros podemos decir que es una fuerza que no es constante. ¿Sí? No es una fuerza constante, es una fuerza variable, que varía linealmente, pero es variable. ¿Sí? Porque podría variar cuadráticamente si la constante K estuviera al cuadrado, pero no. K no está al cuadrado. Por lo tanto, la variación es lineal de esa fuerza, pero no es una fuerza constante. Bien. Y ahora eso lo vamos a combinar con la segunda ley de Newton, que ¿qué dice? Que la suma de las componentes de la fuerza en X, la fuerza neta en X, es la masa por la aceleración en X. Como aquí
La única fuerza en X que hay es Fx. Fx es masa por aceleración X. Bien. La fuerza recuperadora del resorte es una fuerza que origina la aceleración del mismo, ¿sí? Y tiene el mismo sentido que la aceleración. Bien. Las voy a igualar. Menos K por X por masa por aceleración. ¿Sí? Esa ecuación la igualo. Y a la aceleración la voy a escribir sabiendo que la aceleración es la derivada de Bx respecto de t, y Bx es la derivada de x respecto de t, decimos que la aceleración es la derivada segunda de x respecto de t. ¿Sí? Reemplazo la aceleración por la derivada segunda de x respecto de t. ¿Sí? Y a esta ecuación le voy a llamar, le llamo, omega cuadrado a k sobre m. A omega cuadrado le llamo a k sobre m. Entonces la ecuación, este m lo paso dividiendo, este k sobre m es omega cuadrado. Me queda de esta forma y la escribo así la ecuación. Bien. Esa es la ecuación del sistema masa-resorte. Es una ecuación diferencial. Ustedes no van a dar en primer año ecuaciones diferenciales, pero no va a haber ningún problema porque nosotros vamos a dar la solución de esta ecuación diferencial. Cuando vean ecuaciones diferenciales van a poder entender que es homogénea, qué quiere decir que son de coeficientes constantes, de segundo orden porque está la derivada segunda, ¿sí? No tiene derivada primera, solamente tiene derivada segunda, entonces de segundo orden. Y los coeficientes, omega, es constante. Bien. Entonces, yo lo que tengo que hacer es encontrar una solución de esta ecuación diferencial. Si yo encuentro una solución de esta ecuación diferencial, voy a encontrar la ecuación de posición en función del tiempo. Bien. Y fíjense ustedes lo que tenemos aquí. Tenemos el movimiento de este cuerpo que va desde A hasta menos A. Este es el eje X. Y la solución de esta ecuación diferencial puede ser x igual a coseno de omega, t, omega por t más phi, o x igual a seno de omega t más phi. Esas son dos posibles soluciones de esa ecuación diferencial. Nosotros vamos a utilizar la primera, la de arriba. Esta solución es la que vamos a utilizar nosotros. En esa ecuación, las variables son x y t. Y tenemos a, omega y phi. A, omega y phi son tres constantes de este movimiento. A era la amplitud, que era un número en centímetros o en metros o en milímetros de la máxima elongación, siempre positiva. Omega dijimos que era la frecuencia angular, 2pi veces la frecuencia. Y phi, no dijimos nada y ahora vamos a decirlo, es el ángulo de fase inicial. Constante de fase o ángulo de fase para tiempo igual 0, inicial. Ojo, que ese phi es un ángulo que está en radianes. ¿Por qué? Porque esto es radianes sobre segundo omega, por tiempo. Entonces phi también tiene que estar en radianes. O sea que las constantes, A puede estar en metros o en centímetros o en milímetros. Si yo A lo pongo en metros, X me va a dar en metros. Si A lo pongo en milímetros, X me va a dar en milímetros. Omega, radianes sobre segundo, frecuencia angular. Y phi, radianes, ángulo de fase para t igual 0. El phi estaría asociado con, ¿se acuerdan cuando nosotros decíamos el x0? ¿Qué representaba el x0 en un movimiento? ¿A cuánto estaba del origen? ¿Sí? Bueno, el phi es algo que tiene que ver con, me indican dónde empecé a medir el tiempo. Si el tiempo lo empecé a medir cuando pasó por el origen, si lo medí en A, en menos A, varía ese ángulo de fase inicial. Para eso lo utilizo. Omega t más phi, a todo este paréntesis se le llama fase del movimiento. Bien, quiere decir que la solución, la ecuación de la posición en función del tiempo es esta que escribimos aquí.
Obviamente que es una ecuación cosenoidal. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan ustedes cómo se graficaba una ecuación cosenoidal? ¿Cómo era una ecuación? ¿Cómo era más o menos una ecuación cosenoidal? ¿Qué forma tenía? ¿Era una recta? ¿Era una parábola? ¿Qué era? ¿Cómo era? ¿Alguien me dice cómo era? Cosenoidal, era así, ¿no es cierto? Bien, era una función cosenoidal o senoidal. Bien, y va de un máximo a un mínimo. Evidentemente va de un a un menos a. En un instante está en a, en otro instante está en cero, en otro instante está en menos a. En otro instante está en cero, está en a. En cero, en menos a. ¿Sí? Así es como va describiendo este movimiento, se va describiendo este movimiento. Bien. Si yo tengo ya la ecuación, esa que remarqué, como la ecuación de la componente de la posición en función del tiempo, ¿cómo haría para calcular la ecuación velocidad en función del tiempo? Componente de la velocidad en función del tiempo, si yo ya tengo esta ecuación acá. Ya tengo esta. ¿Cómo hago para obtener Bx en función del tiempo? ¿Aprendieron a derivar? Bx es la derivada de x respecto de t. ¿Sí? Quiere decir que si yo derivo esa función, voy a tener Bx. ¿Estamos? Fíjense. Si yo hago la derivada de x respecto de t, o sea, hago la derivada de a coseno omega t más phi respecto de t, me daría Bx. ¿Cuál era la derivada de una constante a por el coseno? Si yo tenía a por coseno de x, yo tenía 3 coseno de x. ¿Cómo es la derivada de 3 coseno de x? ¿Alguien me dice? ¿Dieron en análisis? 3 menos seno de x. Exactamente, menos 3 seno de x. ¿Sí? Si yo tenía 3 coseno de x, la derivada era menos 3 seno de x. Si yo tenía 3 coseno de 2x, ¿cómo era la derivada de 3 coseno de 2x? 3 por menos seno de 2x por 2. Por 2. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Todos los que dijo esta compañera lo vieron en el análisis matemático? Los chicos de eléctrica, ¿vieron eso? Pues ella de química. Sí. Bueno, entonces la derivada de esto va a ser la constante a, por menos seno de omega t más phi por omega. Me queda esto así. ¿Sí? ¿Lo ven? Menos a omega seno de omega t más phi. Esa es la componente de la velocidad respecto al tiempo. Esa es la ecuación Bx en función de t. ¿Qué tengo? 3 constantes. ¿Cuáles son? A, omega y phi. Una variable, en este caso, 2 variables, Bx y tiempo. ¿Sí? Ahí está. Y ahora, ¿qué me quedaría? La ecuación de la componente de la aceleración en función del tiempo. ¿Qué tengo que hacer? La derivada de Bx respecto de t, que sería la derivada segunda de x respecto del tiempo 2 veces. ¿Cómo quedaría la derivada de todo esto? De la derivada de menos a omega seno omega t más phi sobre, respecto del tiempo. Mi variable es tiempo. ¿Cómo quedaría? Alguien que me derive eso. Menos a es una constante, y omega es una constante, eso que me queda. Menos a omega. La derivada del seno de todo esto es el coseno de todo esto. Y como tengo omega t por omega, por lo tanto me queda así. AX igual a menos a omega cuadrado por coseno omega t más phi. A mí, particularmente a mí, me resulta más fácil no memorizar estas ecuaciones, sino derivarlas. Cada vez que las necesito, las derivo.
Porque las reglas de derivación uno se las acuerda, pero las ecuaciones de memoria muchas veces te equivocas. Entonces yo lo único que recuerdo es que x igual a coseno omega t más phi. Es así, la de x. Las otras dos no las recuerdo directamente. Cuando las necesito en la resolución de un problema, las derivo. Son fáciles estas derivadas. Me queda esta expresión. ¿Y qué es esto? Fíjense, ¿qué es esto? A coseno de omega t más phi. ¿Qué es? A por coseno de omega t más phi. Vamos para... ¿eh? X. X, ¿sí? Vamos a mostrarlo. Vamos a ir para atrás para mostrarlo. Acá está, ¿ven? X es A coseno de omega t más phi. Bien, entonces, me va a quedar acá que AX, como X, A coseno, AX es menos omega cuadrado por X. ¿Se dan cuenta? Esto era una constante. Esto es una constante, omega cuadrado. Bien, ¿cómo es la aceleración con respecto a la elongación? Proporcional y de sentido contrario. Era lo que habíamos dicho cuando hablamos de las características del movimiento armónico simple. Es un movimiento que es periódico y oscilatorio, donde la elongación es opuesta a la aceleración. Esa es la característica de este movimiento. Bien. La aceleración es proporcional al desplazamiento y en sentido contrario. Bien. De esta ecuación que nosotros teníamos, ¿sí? Fíjense, menos k por x, ¿sí? Lo que hago es reemplazar la derivada de x respecto a 2 veces el tiempo es menos omega cuadrado por x. De ahí llego a que k es m o por omega cuadrado, o que omega es raíz de k sobre m, que fue lo que planteamos al principio. Bien, ya tengo las tres ecuaciones del movimiento, omega cuadrado, k sobre m. Ya tengo las tres ecuaciones, la ecuación de posición X o elongación en función de tiempo, la ecuación de componente Bx en función de tiempo, la ecuación de AX en función de tiempo. Bien, ya tenemos las tres ecuaciones cinemáticas. Perfecto, sigamos. ¿Cómo calculo el periodo y la frecuencia del sistema? Omega habíamos dicho que era 2pi por f y era igual a 2pi sobre t. Y omega cuadrado es k sobre m. Entonces, si igualo la raíz de k sobre m con 2pi sobre t, determino que la frecuencia es 1 sobre 2pi raíz de k sobre m. O sea que si yo quiero sacar la frecuencia de un sistema masa-resorte y conozco la masa del resorte y la constante, lo puedo sacar a partir de esta expresión, haciendo la raíz de la constante elástica del resorte sobre la masa del cuerpo y dividiéndolo 2pi. Lo mismo puedo hacer con F. ¿Sí? Con T, con el periodo. El periodo T es la inversa de la frecuencia. Entonces, en lugar de tener 1 sobre 2pi, tengo 2pi. En lugar de raíz de K sobre M, M sobre K. ¿Qué quiere decir? Que el periodo y la frecuencia de un sistema masa-resorte, ¿de quién dependen? De la masa del cuerpo y de la constante elástica del resorte. De esos dos valores depende el periodo. Bien, vamos a tratar de hacer una conclusión. Fíjense, tengo el equilibrio. En el primer dibujo, en el de arriba, tengo donde x igual a, en el extremo. En el segundo tengo pasando por el equilibrio. En el tercero, cuando x menos a, y vuelve al equilibrio. Evidentemente, en el segundo y en el cuarto dibujo, x es 0. En el primero, x igual a, en el tercero, x igual a menos a. Bien. Y fíjense lo que vamos a ir analizando. ¿Qué pasa en los extremos? ¿Qué pasaba, por ejemplo, en el péndulo en los extremos? En los dos extremos del péndulo, ¿qué pasaba? ¿Cuánto valía la velocidad en los dos extremos? En el instante que alcanza la altura máxima, ¿cuánto es la velocidad? Ahí.
Ahí se detuvo. Hizo hasta acá, se detuvo. ¿Dónde es la velocidad máxima y dónde es la velocidad nula? En un sistema de un péndulo. La nula en la altura máxima y la máxima en el medio. Bien, perfecto. En los extremos, velocidad nula. Y en el equilibrio, máxima. En el sistema masa-resorte, pasa lo mismo. En este instante ahí se detiene. Y cuando se comprime todo, se detiene. Y la mayor velocidad la tiene cuando pasa por el equilibrio. Entonces, el módulo de la velocidad es nula en los puntos extremos, o sea, en x igual a y en x igual a menos a. ¿Ven que acá en verde dice bx0 y bx0? ¿Dónde? En x igual a y en x igual a menos a. La velocidad es máxima, ¿dónde? En el equilibrio, donde x es 0. Y fíjense que si a mí me preguntaran cuánto vale la componente de la velocidad en el equilibrio, yo tendría que decir máxima, o en el equilibrio, porque es máxima, vale más o menos 2 metros sobre segundo. ¿Por qué más o menos 2 metros sobre segundo? Porque en algún momento, en un instante es menos y en otro instante es más. Porque en ese punto siempre va a tener dos velocidades iguales y opuestas. Yendo para la izquierda y cuando vuelve para la derecha. ¿Sí? Entonces, cuidado, no hay una sola respuesta que indique cuánto vale Bx en el equilibrio. Bx en el equilibrio vale más o menos 2 metros sobre segundos. Ahora, si me dicen cuánto vale la rapidez en el equilibrio, ¿vale menos 2 metros sobre segundo o vale 2 metros sobre segundo la rapidez? 2. 2 porque la rapidez. ¿Sí? No importa para dónde vaya, es 2 metros sobre segundo. Bien, entonces, primera conclusión. Primera conclusión. En el equilibrio la velocidad es máxima, en los extremos la velocidad es cero. Bien. Segunda conclusión. La aceleración, ¿dónde será máxima y dónde será nula? Si la aceleración es función de la elongación, ¿dónde será máxima la aceleración? ¿Donde x es 0 o donde x es a? ¿Qué les parece? ¿Dónde es 0? Si x es 0 y dependía de x, la aceleración era omega menos omega cuadrado por x, y x es 0, ¿cuánto vale la aceleración? Sí. No, de nada sería. Es 0. Entonces la aceleración es máxima donde la fuerza es máxima. ¿Y dónde la fuerza? En la fuerza en el equilibrio. ¿Cuánto vale la fuerza en el equilibrio? 0. 0. Si la fuerza vale 0, ¿la aceleración cuánto vale? 0. ¿Dónde es máxima la aceleración y la fuerza? En x igual a a. Entonces, el módulo de la aceleración es máxima en los extremos y por ende nula en el origen. La aceleración siempre apunta hacia la posición de equilibrio. La aceleración siempre, ven, acá apunta para el equilibrio y acá apunta al equilibrio. Pero apunta al equilibrio tanto cuando el resorte se está estirando como se está comprimiendo, siempre apunta para el equilibrio, porque la fuerza siempre lo tira para acá. ¿Sí? Bien, entonces siempre la fuerza y la aceleración apuntan, ven, al equilibrio o valen cero. La fuerza siempre está dirigida hacia la posición de equilibrio. Bien, la aceleración y la fuerza, por segunda ley de Newton, siempre apuntan al equilibrio. La aceleración y la fuerza son máximas en los extremos y son nulas en el equilibrio. ¿Sí? Todas esas son las conclusiones que nosotros sacamos de un sistema masa-resorte. Les voy a pasar después este PDF para que lo lean bien, para que lo anoten bien, para que se lo graben bien, porque son muchas cositas juntas. No son difíciles a lo mejor, pero son mucha información rápidamente. Bien, la aceleración y la fuerza siempre tienen el mismo sentido. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo a ver si se entiende. Les voy a pedir que si en algún momento tengan la calculadora a mano para poder hacer... resolver esto. Un objeto está en movimiento armónico simple con una frecuencia angular omega de 20 radianes sobre segundos, una amplitud de 6 centímetros y en tiempo cero el objeto está en x igual 6. ¿Qué datos tenemos ahí? ¿Qué datos tenemos nosotros? Fíjense, vamos a ir al machete. Yo hice un machete que le va a servir para hacer el parcial y para resolver los problemas. El machete es este. Este es el machete, ¿sí?
Fíjense lo que dice Machete. Fuerza de restitución menos K por X. Frecuencia angular omega 2pi por F o 2pi sobre T. Omega cuadrado K sobre M. La ecuación posición-tiempo, la ecuación componente de velocidad-tiempo y la ecuación componente de la aceleración-tiempo. ¿Sí? Bien. Bueno, y la fórmula del periodo y la frecuencia. Bueno, ese es el resumencito. Que después ustedes, anótenselo bien, va a estar en el PowerPoint. Bien, calcula el periodo del movimiento. Bueno, ¿cómo calculo el periodo del movimiento si tengo omega? Y con esta, omega igual a 2pi sobre t. Si yo tengo omega, puedo calcular t. ¿Estamos? Bien, entonces voy a hacer eso. Voy a decir que omega es 2pi sobre t. T es 2pi sobre omega. Me da el periodo 0,314 segundos. ¿Se entendió? Bien. Expresa la ecuación del movimiento. ¿Cuál es la ecuación del movimiento? Esta. La ecuación del movimiento es esta ecuación, escribirla y poner donde dice A el valor de A, donde dice omega el valor de omega, donde dice phi el valor de phi. ¿Sí? A creo que me lo dieron y omega me lo dieron, pero phi no me lo dieron. ¿Cómo hago para calcular phi? Bien, fíjense. A es 6 centímetros. ¿Sí? Lo vamos a dejar en centímetros. A es 6 centímetros. Omega, la frecuencia angular es 20 radianes sobre segundos. Eso lo tengo. Lo que no tengo es phi. Pero ¿qué sé? Que en el tiempo cero el objeto está en x igual 6. O sea que está en 6 en el tiempo inicial. Empiezo a medir desde el tiempo inicial. 0 con la posición está así. Está. Se me perdió el resorte. Bueno, no lo encuentro. Cuando estiro el resorte en 6 centímetros y ahí a la amplitud máxima, ahí lo suelto. ¿Sí? Hasta acá en el piso. O sea, hice esto. Estiré el resorte 6 centímetros. Y ahí presioné el cronómetro para que empiece a medir el tiempo y empezó a moverse. Y siempre fue de 6 a menos 6, de 6 a menos 6, pero el tiempo cero estaba en esta posición. Eso me va a dar el phi. Fíjense. Si en T0 es 0, se encuentra en X igual a A. Entonces la ecuación es X, A coseno de omega, tiempo 0 más phi. Esto queda X igual a coseno de phi. X es 6 centímetros y A era 6 centímetros. Entonces queda así esta ecuación. ¿Qué tengo que hacer de acá? Despejar phi. Este pasa dividiendo y me da coseno de 6 sobre 6. Coseno de phi, 1. Si yo pongo la calculadora en radianes, o bueno, no haría falta, pero si yo pongo la calculadora en radianes o en sistema sexagesimal, me da que el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, phi es 0. Si yo escribo la ecuación va a ser x 6 centímetros a coseno de omega t más 0, no lo pongo. ¿Se dieron cuenta cómo hice para armar esta ecuación? ¿Se entiende cómo hice para armar esta ecuación? Acá tengo una constante y otra constante acá, que es 0. Y mi variable es t. ¿Sí? Entonces tengo que reemplazar en esa ecuación a, omega y phi. Phi es 0, omega es 20 radianes sobre segundos, a es 6 centímetros. El x me va a dar en centímetros porque al a lo puse en centímetros. Si lo quisiera en metros, pondría 0,06 metros. Me dicen si se entiende o si quieren que explique algo o me preguntan algo, así avanzamos. ¿Sí? Entendió. Bien, vamos con C. Calcula el tiempo que el objeto tarda de ir de x igual 6 centímetros, o sea, cuando está en tiempo cero, a x igual menos 1,50 centímetros. Bien, entonces, ¿qué hago? Escribo la ecuación,
que es esta que está acá arriba en rojo, y en lugar de poner X, pongo menos 1,50 centímetros. La ecuación me queda en esta posición. ¿Qué despejo acá? T. ¿Cómo hago para despejar T? Bueno, este 6 pasa dividiendo. ¿Sí? Es 1,5 dividido 6. Para calcular el T, lo que tengo que hacer es el arco coseno a los dos miembros. Entonces el arco coseno del coseno se anula. Queda 20 radianes sobre segundo por T. Y eso es arco coseno de menos 1,5 sobre 6 centímetros. Lo que tengo que hacer ahora es ir a la calculadora y poner la calculadora en radianes. ¿Sí? ¿Cómo se pone la calculadora en radianes? Los que no saben, bueno, depende de la calculadora, pero cuando yo toco el mode, ¿sí? En la mía dice deg, rad, y 2 veces lo toco, el mode, y la segunda opción dice deg número 1, rad número 2, gra número 3. Esos son los sistemas de medición de ángulos. Sexagesimal, el deg, radial, el 2, el rad, y inglés, gra, radial, gra. Sistema centesimal inglés, que son 100 grados, un ángulo recto. Ese no lo uso nunca, siempre uso el 1 o el 2. Bueno, van a poner la calculadora en 2 para que esté en radianes. Y arriba le va a decir, cuando hagan eso, arriba le va a decir una R chiquita. Ahí arriba, ¿sí? Le va a mostrar una R chiquitita. Bueno, entonces ahora hacen esta cuenta. El arco coseno de 0,20. Sí, ¿Y después cómo se saca? de nuevo. Mode 1. Y lo volvés a sexagesimal. O sea, mode 2, radial. Mode 1, sexagesimal. Ese es un error muy frecuente de los parciales. En este tercer parcial, cuidado. O en un final, cuidado, porque le van a dar problemas que se resuelven con sexagesimal y problemas con radial. Y lo dejan en el sistema y siguen y se equivocan. Hay que tener cuidado con eso, de no equivocarse con eso. De hecho, el Casio cometió el error de poner muy chiquito la R y la D. Ni se ven. Por lo menos en mi calculadora, en las que uno está acostumbrado a usar, el R y el D están muy, muy chiquitos. Entonces vos la tenés en R y no te das cuenta. Debería estar más grande, de otro color, qué sé yo, distinto, para que uno se dé cuenta y no cometer ese error. Bien, entonces se hacen el arco coseno de menos 0,25 y después lo dividen. ¿Ven? Poner la calculadora en radianes. Me da estos radianes. Después lo divido 20 y me da los segundos. Radian y radianes se cancelan, aparte de una unidad dimensional, me queda segundos. ¿Sí? Bien. ¿Y pudieron hacer esa cuenta con la calculadora a ver si les queda en radianes? Profe, ahí arriba, ¿por qué no sacaste pi? El pi, ¿Dónde? arriba todo, al principio, Acá. pero del C. No entiendo el PIB. ¿Dónde? ¿En este acá? El phi, el Ah, circulito porque ese es rojo. 0. Porque phi es 0. Ah, ok. ¿Por qué? Porque cuando el movimiento empieza en x igual a a, phi es 0. Si no empieza en x igual a a, phi es distinto de 0. Pero justo en este empezó en x igual a a. En el próximo ejemplo no va a empezar ahí. Y van a ver que phi va a ser distinto de 0. Otra cuestión. Está bien que vos me preguntes, me hiciste acordar esto. Que es importante que aclare. Si me dan un movimiento y no me dicen en el tiempo cero en dónde está, ¿qué hago? Si no me dicen tiempo cero, como acá, ven que se calcula el tiempo acá. En T0, el objeto está en X igual a 6. ¿Qué hago si no me dan ese dato? ¿Qué les parece? ¿Qué harían ustedes si no le dan ese dato? Si un auto se mueve, y no me dice dónde está la posición inicial. ¿Qué supongo? ¿Que la posición inicial dónde es? ¿Cuánto es? Pero, Cero. Bien, si a mí no me dan este dato, como acá en T0 el objeto está en tal lado, no me lo dan, bueno, lo puedo considerar cero. ¿Sí? Voy a estar midiendo a partir de ese instante. Porque yo puse el cero yo, porque no me lo dieron. Si me lo dan, lo respeto. Si no me lo dan, puedo pensar que el T0 igual cero. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas?
Repito, ¿les dio este valor con la calculadora? O sea, ¿les Sí. dio el arcocoseno de menos 0,25, le dio 1,823 radianes? Sí. Bien, este Sí, 20, sí. ¿te dio Tamara? Sí, sí, me dio. Bueno, no se olviden después de pasar la calculadora, revisarla, porque la apagás y cuando la prendes, sigue en radianes. No es que se resetea en sexagesimal. Te quedan radianes y el mañana hace un problema de tiro oblicuo, en radianes te da cualquier cosa. Entonces hay que estar muy atento cuando uno resuelve parciales, finales, actividades, en qué está la calculadora. Repito, para mí se equivocaron al hacerlo tan chiquito. Ni se ve. Pero bueno, es lo que hay. Sigamos. Punto D. Calcule la rapidez en la posición X igual menos 1,50. En la posición X igual menos 1,50, ¿a qué tiempo tiene? 0,091. ¿Sí? Sería calcular la posición, la componente, la rapidez, perdón, calcular la rapidez en tiempo 0,091. Entonces, ¿qué hago? Pongo la ecuación Bx, que era la derivada de esta roja que está acá, derivo esta ecuación, que me queda menos 6 por 20 radianes sobre segundo, seno de 20 radianes sobre segundo, y tiempo. ¿Y qué tiempo le voy a poner? El tiempo 0,091. ¿Y qué me da? La rapidez del movimiento. Me da la rapidez que tiene en ese instante. La rapidez, digo que es 1,16 metros sobre segundo, porque lo tenía en centímetros. No menos 1,116, sino 1,16. ¿Sí? Fíjense, a mí la componente me da negativa, y cuando va para 1,50, ¿para dónde está yendo cuando volvió para 1,50? Para allá. Está yendo para allá. Está bien que sea la componente negativa. ¿Sí? Pero la rapidez es 1,16. Bien. Vamos a representar la gráfica del movimiento armónico simple. Esto lo pedimos mucho y lo damos mucho. Es muy importante. Fíjense. Es como si yo tuviera el resorte estirado y un papel que se va moviendo en el tiempo. ¿Sí? ¿Qué va a seguir? La senoidal y la cosenoidal del movimiento. Nos va a dar así. Bien. ¿Qué gráficas tenemos? Vamos a suponer que la gráfica la hacemos para phi igual 0. Estas son las gráficas. Miren ustedes. La gráfica posición-tiempo. ¿De dónde hasta dónde va la XT? ¿De dónde hasta dónde va? De acá hasta acá. Esa en 0 está en A. Y cuando hizo la mitad del periodo está en menos A. Y cuando volvió al periodo T está nuevamente en A. ¿Sí? ¿Se acuerdan que tardaba 4T sobre 4 en hacer un ciclo completo? Por lo tanto, si en el principio está en A, un cuarto de T está en 0, un cuarto de T está en menos A, un cuarto de T está en 0, un cuarto de T está en A. Y eso es lo que está diciendo acá. En 0 está en A, en un cuarto de T está en la posición 0. En T sobre 2, o sea, 2 cuartos de T, está en menos A. 3 cuartos de T está en 0. Y nuevamente en T está en 2. Bx. ¿Cómo es cuando empieza el movimiento? Si empieza en X, ¿es positiva o negativa la componente cuando está acá? Yo lo tiro así. Está en A. ¿Para dónde va la velocidad? Para allá. ¿Cómo es? ¿Positiva o negativa? Es negativa hasta que viene y se comprime. Y cuando se comprimió, ¿para dónde se movió? Para el otro lado y es positivo. ¿Sí? Fíjense, acá está en el extremo, es 0 la rapidez. Acá cuando pasa por el equilibrio, es máxima. ¿Cuánto es? La Bx máxima. Cuando vuelve al menos A, es 0. Cuando vuelve al equilibrio es máxima. Y cuando vuelve al extremo es 0. ¿Sí? La aceleración igual. ¿Dónde es máxima? Cuando X es 0. ¿Dónde es nula en el equilibrio? Ven que esta coincide acá. Acá es 0 acá.
el X, y acá es 0. Acá es máximo para arriba, y acá es máximo para abajo. Son X y la aceleración son iguales y opuestas. ¿Sí? Acá es positiva, y acá como es, negativa. Acá es negativa, como es acá, positiva. Bien. Después vamos a trazar una gráfica con números para que ustedes vean, porque yo sé que así se le hace más difícil. Veamos otro poquito. La ecuación es esta. ¿Cómo es la gráfica? El máximo valor es más menos A. ¿Por qué el máximo valor es más menos A? Porque esto, coseno de esto, ¿cuál es el valor máximo que puede tomar ese? El coseno de un ángulo. ¿Cuál es el valor máximo que puede tener el coseno de un ángulo? Hay una propiedad del seno y el coseno, la acotación del seno y el coseno. ¿La estudiaron alguna vez, la acotación del seno y el coseno? Está acotado el seno y el coseno, que va de tanto a tanto. ¿De cuánto? Sí, pero no me acuerdo. Va de 1 a menos 1. El seno y el coseno van de 1 a menos 1. O sea que puede ser nulo, puede ser 1, puede ser menos 1. El valor máximo que toma es 1. O menos 1. ¿Sí? Entonces, si todo esto es 1, x igual a a. Ese es un máximo. El otro máximo es que sea menos 1. Y x es menos a. Entonces, esta función va a ir entre a y menos a. Para valores intermedios va a valer un poquito menos de a o un poquito de menos que menos a. Bien. La ordenada al origen. Como dijimos que phi era 0, ¿qué me queda? A coseno de phi, porque omega t es 0. Bien. Me queda así la gráfica. Va de a menos a. Y empieza en un valor que podría ser a coseno de phi. ¿Sí? Ahí no empezó en phi igual 0. ¿Está? ¿Qué es eso? Esperen chicos, que no sé qué. Estoy dando clase por Zoom, dentro de un ratito te llamo. Te llamo, estoy dando clase por Zoom, no te puedo atender. Ay, perdón. Es que aquí es día festivo. Perdón. Mi prima desde España me llama. Por eso dice desde aquí, ¿se escuchó? Sí. En España también es festivo. Aquí era festivo. Ah, ya, no se cortó, mira. Ricardo, no sé cómo Ricardo. No, espera, que yo tampoco lo puedo cortar. ¿Por qué no lo puedo cortar? Bueno, sigamos, chicos. A ver, entonces, disculpen. La función asume valores de a, 0 y menos a. Y obviamente periódica. ¿Qué quiere decir eso que sea periódica? Que aquí vuelve a tomar el mismo valor. Y se repite indefinidamente. ¿Cuánto será esta distancia? Esta distancia que tenemos así, de acá, de aquí hasta aquí. ¿Cuánto será? Un periodo t. Cada t segundos se repite. O sea que yo voy a graficar este pedacito y no grafico el resto porque se repetiría. ¿Sí? Si tengo un software que me lo hace, bueno, marco varios. Pero si no, con uno sería suficiente. Así es como yo voy a representar la gráfica posición-tiempo. ¿Qué me conviene a mí? ¿Qué me conviene? ¿Hacerla en función de tiempos? No. Hacerla en función de periodos. T, la mitad de T, un cuarto de T, 3/4 de T. ¿Sí? Eso lo voy a mostrar después en un ejemplo. Bien, segunda gráfica, lo mismo, velocidad en función del tiempo. ¿Cuándo asume el máximo valor de esta ecuación? Cuando esto sea 1. Cuando eso es 1, ¿sí? ¿Qué sucede? Asoma el valor máximo de velocidad. ¿Dónde está el valor máximo de la velocidad? En el equilibrio. Entonces, la ecuación toma ese máximo que es a menos a más menos a por omega. ¿Por qué más menos? Porque va para la derecha o va para la izquierda. Y
la ordenada del origen es A omega seno de phi, porque dijimos que phi, que t era 0. Entonces me queda la gráfica así. ¿Ven? Alcanza el valor máximo en omega por A y menos omega por A. En este punto es que está pasando, en este punto es cuando está pasando por el equilibrio. Y en este otro punto está pasando por el equilibrio. En cambio, en este punto está en un extremo. Bien. Así es como se interpreta esta gráfica. Y la última gráfica, aceleración-tiempo, componente de la aceleración-tiempo, ¿cuál es el valor máximo cuando todo esto es 1? Cuando todo esto es 1. Entonces, ¿cuál es el valor máximo? Menos A por omega cuadrado. ¿Sí? Bien. Entonces la gráfica alcanza un valor máximo A omega cuadrado. ¿En dónde es máxima la aceleración? En este punto donde tiene el x igual a A. ¿Dónde es 0? En x igual 0. Bien, y así me da la gráfica. ¿Estamos? Bien. Para terminar vamos a hacer un problemita completo. Un problema completo. Les recuerdo que yo tengo un machete acá. Este es el machete que voy a utilizar para resolver los problemas. Que les sugiero que lo tengan a mano, que esta hojita después la impriman o la anoten ustedes con sus criterios en función de mirar la clase. Y ¿qué tenemos para destacar? Lo que está en rojo. Omega cuadrado es K sobre M. La ecuación posición-tiempo, la ecuación Bx tiempo, la ecuación aceleración-tiempo. ¿Sí? Con las dos variantes. La derivada y omega cuadrado por x. ¿Sí? Con eso sería suficiente para resolver los problemas. Veamos. Un bloque de masa m se conecta a un resorte K, 500 newtons sobre metro, y oscila con movimiento armónico simple sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Posee una frecuencia angular de 10 radianes sobre segundo y una amplitud de 4 centímetros. En tiempo cero el resorte está en menos 4. Ahora en x0 está en menos 4. Bien. Calcula el periodo del movimiento. Si tengo omega, fíjense, si tengo omega, ¿sí? Acá. Si tengo omega, este es omega, y es 2pi sobre t. Puedo calcular con esta expresión, omega 2pi sobre t, el periodo del movimiento. Y voy a hacer eso. Voy a usar esa expresión para calcular omega 2pi sobre t. T es 2pi sobre omega. Me da 0,228 segundos. O sea, que tarda 0,628 segundos este movimiento en ir y volver. Ir y volver, 0,628 segundos. Calcula la masa del bloque. Si tengo la constante del resorte, fíjense, tengo omega en esta expresión. Tengo omega, lo tengo, era 10. Y K la tengo, despejo M de esta ecuación. Entonces vamos a despejar M de esa expresión. Omega cuadrado es K sobre M. M es K sobre omega cuadrado. 5 kilos me da la masa del cuerpo. Bien. Expresa la ecuación del movimiento del bloque. Vamos al machete. ¿Cuál es la ecuación del movimiento? Esta que está acá. ¿Qué tengo que hacer yo? La variable es tiempo, y tengo las tres constantes de este movimiento. A, omega y phi. A me lo dan, son 4 centímetros. Omega me lo dan, 10 radianes sobre segundos. No me dan phi. Tengo que calcular phi para escribir esta ecuación, con las tres constantes. ¿Sí? Recuerden que phi es la constante de fase inicial o fase inicial. Bien, ¿cómo calculo phi? Con el dato que me dan acá. ¿Qué dice acá? Que en tiempo cero el resorte está en menos 4 centímetros. Entonces fíjense lo que digo. X igual 4 centímetros, esta es la ecuación. ¿Sí? Si t es 0, me queda x0 está en menos 4, acá, ¿ven? x0 está en menos 4 centímetros. Entonces pongo que x0 es menos 4 centímetros. Entonces reemplazo en esta ecuación, menos 4 igual a 4,
Esto t es 0, coseno de phi. Pongo la calculadora en radianes y acá, este 4 dividido este 4 me queda menos 1. Entonces, cuando hago phi arco coseno de menos 1, me da que el ángulo phi, el ángulo de fase inicial, es pi radianes. Le tendría que haber puesto radianes, ¿sí? Es pi radianes, o sea, 314 radianes. El ángulo de fase inicial es 314 radianes, pi radianes. Les pido que hagan esta cuenta con la calculadora, que pongan nuevamente la calculadora en radianes, hagan arco coseno de menos 1, y van a ver que le da pi o le da 314, no sé cómo le da a cada calculadora. ¿Sí? Sí, da eso. Bien. Entonces la ecuación va a quedar así. X, la primera constante A, 4 centímetros, coseno, la segunda constante, 10 radianes sobre el segundo, por tiempo, más pi radianes. Vos me preguntabas antes por qué no era phi 0. Antes era 0, ahora no es 0, ahora es pi radianes. Entonces ahora lo tenemos que escribir en todas las ecuaciones. Bien, ¿estamos? Entonces, exprese la ecuación del movimiento del bloque. Esta es la ecuación del movimiento del bloque. Si yo acá pongo el tiempo que yo quiera, acá le pongo el tiempo 1 segundo, ¿qué me da? ¿En qué posición se encuentra en 1 segundo? ¿Sí? Si pongo 3 segundos, me dice en qué posición está en 3 segundos. Obviamente que con todo valor de mayor a 0,728 segundos ya sería después de haber dado un ciclo completo, ¿no es cierto? Pero es la posición que tiene la partícula. Bien, este valor X me puede dar positivo, me puede dar negativo, me puede dar que está, va a ir de 4 a menos 4, ¿no es cierto? Me puede dar cualquier valor de eso. 0, 4, menos 3, menos 2, 1, 2. Cualquier valor que esté entre menos 4 y 4, porque es la amplitud del movimiento. ¿Se entendió eso? ¿Cómo utilizar esta ecuación? Esta ecuación es la equivalente a x igual a x0 más b0x por t más un medio de ax por t cuadrado. Esa era para un movimiento con aceleración constante. Para un movimiento armónico simple, esa ecuación ahora va a ser de esta forma. Esta va a ser esa ecuación que reemplaza esa. ¿Sí? En esa ecuación teníamos el x0 como constante, el b0x como constante, ¿sí? Y la x como constante. Y la variable era t. Bueno, acá nuestras constantes son a, omega y phi. La variable es el tiempo. Para cada tiempo tengo una posición. Lo mismo para esa ecuación. Antes, la aceleración era constante, este es una aceleración no constante. Bien, vamos al punto D. Vamos al punto D. Calcular la rapidez del bloque cuando el mismo pasa por la posición de equilibrio. ¿Cómo era la velocidad cuando pasaba por la posición de equilibrio? ¿Máxima o nula? Máxima. 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 Bien, entonces, Bx es la derivada de esta, es menos a omega seno de 10 más pi, ¿sí? Donde acá phi sería pi radianes. Bueno, esto, ¿qué valor máximo va a tomar esto? Cuando el seno de 10 radianes sobre segundo por t más phi sea 1. Esa va a ser la velocidad máxima, va a ser la velocidad que pasa por el equilibrio. O sea que la velocidad máxima va a ser menos a omega por 1. Menos a por omega. O sea, menos 4 por 10 radianes sobre segundos. Me da menos 40 centímetros sobre segundos. ¿La rapidez cuánto es? ¿Menos 40? No. 0,400 metros sobre segundo. La rapidez es positiva. Ahora, cuando pasa por el equilibrio, las componentes yo podría decir que son más menos. ¿Sí? Acá me dio menos, pero el resultado sería más menos de la componente. Porque en algunos casos es más y en otros casos es menos. Para allá más, menos y cuando vuelve más. Pero a mí por eso pedí la rapidez. No importa que me dio menos ni más, es 0,4 metros sobre segundo la rapidez. ¿Con qué pasa? Va de 0,4 a 0. ¿Sí? La velocidad va de 0,4 a 0. De 0 a menos 0,4. De menos 0,4 a 0. De 0 a 0,4. Y así.
Calcula la magnitud de la aceleración máxima del bloque. Bueno, ahora voy a derivar Bx respecto de t. AX a omega cuadrado coseno. ¿Cuánto es el máximo de esto? Cuando todo esto es 1. Entonces, ¿cuál es la aceleración máxima? AX igual a menos A por omega cuadrado. Menos A por omega cuadrado. Bien, tengo que hacer esa cuenta. Me da menos 4 metros sobre segundo cuadrado. Pero como me pide la magnitud de la aceleración máxima, 4 metros sobre segundos al cuadrado. Esa es la aceleración máxima. Fíjense que la aceleración no es constante porque va de un extremo 0 a 4. ¿Sí? Y a 0, y a 4, y a 0, y a más 4, a menos 4, y a 0. No es constante. ¿Sí? Es en función de x. Bien. Y el último punto, realizar la gráfica de la posición en función del tiempo. Si ustedes quieren, pueden hacer a esto, sumarle las otras dos gráficas, las hacen y las analizamos. Pero me pide, les muestro cómo realizar la gráfica de la posición en función del tiempo. Recuerde, ¿cuánto era el periodo que calculamos antes? ¿Se acuerdan que el periodo me dio 0,62,8? 0,62,8, el periodo t del movimiento. Recuerden ese valor. ¿Cuál es la ecuación? Esta es la ecuación que tengo que graficar. ¿Sí? Si yo tengo algún software, podría hacer la gráfica. Si yo tengo en Excel, Excel cuando vos pones 10, ya lo toma en radianes. Excel no trabaja en grados hexagesimales. Vos pones coseno de 10 y te toma el coseno de 10 radianes. Si vos querés que te lo dé en sexagesimal, tenés que dividirlo 2pi para que te sepa, para que te lo pase, porque directamente te lo dan en radianes. O sea que vos podrías hacer una tablita y hacer esta gráfica. De hecho, yo hice eso para graficarlo acá. Bien, esta es la gráfica que voy a hacer. Esta es la ecuación que voy a graficar. Mi variable es t, esto, 4, 10 y 3, 14 acá, son constantes. Entonces, ¿qué digo? Dibujo el eje X, el tiempo, el eje Y, X en centímetros en este caso, para que me quede mejor, y hago una tablita, donde yo dije que el periodo t era 0,628 segundos. ¿Sí? Bueno, y tengo el 3/4 de t sobre 2, y los dibujo. Ahí tengo t, la mitad de t, 1/4 de t, 3/4 de t. Bien, perfecto. Ahí está el movimiento. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Pregunto, fíjense lo que dice acá. En tiempo cero el resorte está en menos 4. ¿Dónde te dibujaríamos menos 4? Hay 4 y hay menos 4. ¿En dónde estaría entonces? En 0. ¿Dónde estaría en 0? En menos 4, ¿no es cierto? Entonces yo me paro acá en T0 y digo, bueno, está en menos 4. ¿Estamos de acuerdo con ese punto? En tiempo 0 se encuentra en menos 4. En 1/4 del periodo, ¿dónde se fue? ¿De menos 4 a dónde se fue a 1/4 del periodo? ¿Dónde les parece que está ahora cuando sea 0,157? ¿En qué posición estará? En 0. En 0. Yo lo puedo comprobar poniendo 0,157 acá en T, en la ecuación roja esta que está acá. Si pongo ese tiempo, voy a ver que acá me da 0. Pero yo sé que dentro de un periodo va a estar en menos 4 otra vez. En 1/4 de periodo pasó de menos 4 a 0. Ahí está, cuando hizo un periodo completo. Ahí donde está. Cuando hizo la mitad del periodo. ¿Dónde está cuando hizo la mitad del periodo? Está en el otro extremo, en 4. ¿Sí? Y pasó por 0 en 1/4 y por 0 en 3/4. Entonces yo ahí tendría que unir esos puntos, así, unirlos, para obtener, lo hago de esa manera, y obtengo la gráfica. Ven que va de menos 4 a 4, ¿sí? Que se repite acá y acá se repite y acá se repite con esta curvita acá igual que acá, todo se va repitiendo. Y se va moviendo siempre entre 4 y menos 4. Entre 4 y menos 4. Bien. Bueno, esa era